Muy buenas noches a todos. Hoy, 21 de noviembre del 2024, siendo las 7:08 p.m., damos inicio a la sesión de las fichas de contabilización con respecto al taller contable, ¿cierto? Entonces ya en sesiones anteriores habíamos revisado el tema del mapa mental, de la constitución de la empresa y el mapa mental de los documentos contables, ¿cierto? Hicimos acá una exposición, como una mesa de trabajo con respecto a esos documentos contables. Entonces, es importante precisar, chicos, que todavía tenemos algunos inconvenientes con el correo del SENA. Entonces, para aquellos que actualizaron el Drive y ya tienen el correo Soy Sena, pues a esos aprendices, yo pienso que en el transcurso de esta semana, la otra semana, ya tendrían acceso a SICO. Y mientras tanto, eh, vamos a mirar cómo podemos trabajar cuando ya nos asignen esas licencias a los que tienen ya el correo, y a los que no nos dieron otro correo electrónico para que ustedes por favor hagan la solicitud de que todavía no cuentan con ese correo Soy Sena, y que es importante que ustedes lo puedan tener para poder acceder a, al software de SICO, ¿sí? Entonces, en un momento, apenas terminemos la sesión, les voy a enviar los correos que nos dieron para que ustedes, por favor, hagan la solicitud. Y cuando lo tengan, entonces actualizamos, por favor, el Drive donde se encuentran los correos electrónicos. Entonces, aquellos aprendices que a la fecha ya cuentan con ese correo, por favor, actualizamos el Drive. Entonces, les voy a enviar primero los correos donde vamos a hacer la solicitud de los correos Soy Sena, y el otro les voy a enviar el link del Drive. ¿Listo? Apenas terminemos la sesión para que ustedes puedan acceder a esa base de datos donde debemos actualizar el Drive. ¿Listo? Bueno, Lady Viviana tiene una pregunta. Instructora, muy buenas noches. Mira, lo que pasa es que a mí me llegó me respondieron un correo porque yo ya había enviado uno de una compañera que nos dio un correo para enviar y ya me respondieron. Me dice que, que tengo que hacer un paso a paso, ¿sí? Me manda como a un drive y yo lo abrí y me dice un paso a paso, y en ese paso a paso me dice que tengo que darle en ventana emergente aceptar y como para activar el correo, ¿sí? O sea, yo sí lo tengo, pero pues no me dejaba ingresar. Ahí dice que tengo que darle a aceptar, pero en realidad no sé cómo hacerlo. Ya he intentado, vi hasta un video, no sé dónde puedo, pues, ¿cómo se dice esto? Eh, bueno, que tengo que esto, pero es que no me acuerdo cómo es que se le... Como los pasos que debes dar para poder activar el correo, ¿sí? Es que miro lo que dice, verifica que estén activadas las ventanas emergentes y toma nota de la cuenta, de su cuenta, aparece en la ventana emergente en la parte superior. Yo lo Sí. hago, pero no me aparece nada. No sé si es que lo estoy haciendo mal o algo. Y dice que tengo que aceptar los términos y condiciones. Hice todo, pero igual no me sigue apareciendo, sino sí, o sea, es que sí me aparece el correo ahí abajito, pero ahí dice que tengo que darle a aceptar los términos y condiciones, pero no me aparece. O sea, eso es lo que no entiendo. Bueno, entonces hagamos una cosa, Lady. Apenas terminemos la sesión, me quedo contigo y miramos el tema. ¿Listo? Para que revisemos. Ah, bueno, listo, sí, señora, gracias. Listo. Y pues chicos, a los demás que todavía no tienen el correo, por favor escribamos al correo que les voy a enviar, a ver si podemos tener acceso a sus correos. En caso que por X o Y motivos, pues no podamos acceder, lo que habíamos comentado en la sesión pasada, vamos a compartir las licencias para que podamos trabajar todos. ¿Listo?
Esa es la idea. Igual, mientras tanto, lo que vamos a exigir, lo que yo les voy a exigir que ustedes tienen que entregar es el taller de un libro diario en Excel. Y ese lo vamos a trabajar en las sesiones. ¿Listo? O sea que no se afanen. A mí lo que me importa es que ustedes, señora. Profe, es que a mí me enviaron un correo y me dicen que es que para eso tenía que ir, tengo que ir al centro como al SENA presencial. No, no tienes que ir. A mí me contestaron que es que para poder esto, solucionar tu inconveniente, que por favor acercarse al centro más cercano. No. Ya les envío ahorita el correo, los correos que nos dieron para que envíen la solicitud, ¿listo? Vale, Pero sí, no tiene sentido, Cindy. Por ejemplo, ¿tú de dónde eres, Cindy? de Barranca Bermeja. Imagínate Barranca, ¿cierto? Sí, Y señora. nosotros estamos en Suacha. No, pues es que Sí, sería, no tiene sentido. ¿Listo? sí, Entonces, no claro. te afanes, ya les envío ahorita, apenas Vale, terminemos la sesión, les envío el listo, vale. correo por el WhatsApp. ¿Listo? Sí, señora, Bueno, gracias. ¿tenemos alguna otra pregunta o inquietud antes que iniciemos la sesión? Instructora, Listo. el taller ese que usted dice es el de, Hechos económicos. el único que hace falta, ¿cierto? Sí, Un señor. taller. Ah, ok, Ujú. ya. Y eso lo vamos a desarrollar entre todos, ¿cierto? Entonces, esta semana vamos a tener sesión hoy, vamos a tener sesión mañana y la próxima semana la idea es que también tengamos 2 días sesión, ¿sí? Para que dejemos el taller resuelto en Excel y que no sea sino que ustedes lo puedan subir a la plataforma. ¿Listo? Entre todos lo vamos a resolver. Bueno, voy a quitar la cámara para que no nos quite conectividad y voy a compartir mi pantalla. Listo, chicos. Entonces, aquí ya están viendo mi pantalla. Sí, instructor. Listo, chicos. Entonces, necesito por favor que me presten toda la atención del mundo, ¿vale? Y que durante el transcurso de la sesión, si ustedes tienen alguna duda, por favor, abren el micrófono y me preguntan, ¿listo? Porque lo que vamos a ver son las bases de la contabilidad, ¿sí? Y si en este momento nosotros quedamos con dudas al momento de resolver toda la sesión, ustedes quedan con dudas, entonces esa base va a quedar ahí como temblando, ¿cierto? Y lo que nosotros necesitamos en este programa técnico es que las bases que ustedes adquieran sean sólidas, ¿cierto? Porque, y eso lo hemos venido hablando, si las bases que adquirimos dentro de este proceso de formación son sólidas, nosotros más adelante nos podemos enfrentar a lo que sea. Pero si no lo hacemos, estamos graves. Por eso es importante que si ustedes tienen alguna duda, pregunta o inquietud con respecto a lo que yo les voy comentando, ustedes abren el micrófono y me preguntan. ¿Listo? Por más sencilla que sea, por más tonta que ustedes crean que sea, no importa. A veces fíjense que hay otro aprendiz que no hace la pregunta por pena, bueno, por lo que sea, y sí hay varios que la tienen, ¿cierto? Entonces, uno que haga la pregunta le podría resolver la duda a muchos más. ¿Listo? Bueno, entonces es importante, chicos, dentro del tema contable que nosotros sepamos específicamente, bueno, fuera de toda la normatividad que ustedes ya leyeron, porque me imagino que ustedes ya ya le dieron una leída a toda la información que tienen en su plataforma Sayuna, ¿cierto?
donde habla de la normatividad, donde habla de las NIF, bueno, de todo el tema contable. Pero en sí lo que vamos a hablar el día de hoy es de qué se trata el tema de las cuentas, ¿sí? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cómo está compuesto un estado financiero? ¿Cómo está compuesto un estado de resultados? ¿Cierto? Entonces, y por supuesto que es muy importante que nosotros conozcamos las cuentas y cuál es su dinámica dentro de la contabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es la contabilidad y qué son estos estados financieros para una empresa? ¿Quién me puede decir? Los estados financieros son como la trayectoria que tuvo la empresa durante el año, ¿no? O sea, cuál fue su comportamiento, si estuvo estable, si tuvo ganancias, si tuvo pérdidas. Entonces, listo, sí, gracias. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La contabilidad, ¿cierto? La contabilidad es aquella que se encarga de registrar todos los hechos económicos de una empresa, ¿cierto? Y nuestros estados financieros que muestran la situación financiera de mi empresa. Entonces, los estados financieros son una radiografía de lo que realmente es mi empresa. Y fíjense que no solamente tenemos estados financieros de las empresas, sino que las empresas, las personas naturales también podrían llevar estados financieros, ¿cierto? Uno a veces puede pensar que solamente las personas jurídicas llevan contabilidad y manejan estados financieros, pero no, las personas naturales también lo hacemos, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense que ya estamos hablando en este momento de personas naturales, ¿cierto? Y de personas jurídicas. Entonces, ya sabemos que las personas naturales, ¿quiénes son? Todas las personas. Exactamente, todos nosotros somos personas naturales. Voy a compartir esta. ¿Y quiénes son las personas jurídicas? Todas las empresas que, bueno, yo conozco que son que empiezan como 900, 901, o Las las SAS, creo que son. Los que Ok, están legalmente registradas constituidos. ante Cámara de Comercio. exactamente, ¿cierto? Entonces, esas son las personas jurídicas. Ya, entonces, primer concepto que debemos tener claro, quiénes son personas naturales y quiénes son las personas jurídicas. Entonces, personas naturales, ¿cierto? Somos todos nosotros que obramos con número de cédula, ¿cierto? Entonces, yo soy persona natural y mi número de cédula es 35, ¿cierto? Y personas jurídicas son aquellas sociedades, ¿cierto? Empresas que se encuentran legalmente constituidas. Listo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ¿lo cerramos? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces es importante tener en cuenta que dentro de la contabilidad nosotros vamos a manejar cuentas contables. O sea, tenemos unos grandes grupos que son el activo, pasivo, el patrimonio, ingresos, costos y gastos. Y estos ahorita vamos a verlos, ¿sí? Vamos a describir cada uno de ellos. Pero también tenemos dentro de la contabilidad que manejamos cuentas contables, ¿cierto? Y pues esas cuentas contables, como la diapositiva nos dice que la cuenta es el nombre que recibe una operación comercial para registrar en forma ordenada las transacciones que realiza una empresa. Los nombres de las cuentas
deben ser claros, precisos, identificables para que por sí mismos muestren lo que representan. Las cuentas representan las propiedades, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada, así como los costos, los gastos y las utilidades en un periodo determinado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, en la contabilidad, las cuentas por sí mismas nos dicen qué son, ¿cierto? Entonces, bueno, yo digo, en los activos tengo equipo de transporte. Entonces, usted dice, equipo de transporte. Entonces, ¿qué significa que tengo equipo de transporte? Entonces, puedo tener un bus, un automóvil, diferente tipo de autos entre ese grupo, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice que el nombre de las cuentas por sí solo deben ser identificables. Entonces, ustedes no se tienen que poner a identificar términos así rebuscados, ¿cierto? No, ustedes identifican dentro del plan único de cuentas por ejemplo, del activo, por ejemplo, tenemos bancos. Entonces, ¿ustedes qué creen que hay en bancos? ¿Ustedes qué creen, chicos? Las cuentas de los bancos, ya sea corriente o sea ahorro. Exactamente, exactamente. Entonces, también podemos clasificar los bancos como cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cuentas del extranjero, ¿cierto? O cuentas nacionales, bueno, dependiendo ya la necesidad de mi empresa, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas cuentas, ni siquiera hablemos del código de las cuentas, sino del nombre de las cuentas. Esos nombres son muy fáciles de identificar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hablo que en los pasivos yo tengo obligaciones financieras. Obligaciones financieras. ¿Qué significa obligaciones financieras? ¿Quién me puede decir qué es una obligación financiera? Crédito para el pago a las entidades financieras. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que todos los conceptos que yo encuentro dentro de los nombres de las cuentas contables me dicen qué es lo que yo debo ingresar en esa cuenta, ¿cierto? Pero es importante que yo tenga clara cuál es la clasificación, ¿cierto? Aunque los nombres de las cuentas son claros, precisos e identificables, es importante que yo pueda identificar cada cuenta en dónde la debo ubicar, ¿cierto? Entonces, nuestra contabilidad, chicos, y los estados financieros, pues están compuestos por el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos, ¿cierto? Y más adelantico vamos a ver cada uno en dónde lo ubicamos. Entonces tenemos, chicos, que dentro del catálogo de cuentas tenemos la codificación del catálogo de cuentas y está estructurado sobre los siguientes niveles. Y aquí voy a compartir mi pantalla completa para que podamos ver un ejercicio. Listo. Entonces acá decimos que la codificación de las cuentas está compuesta por una clase, por un grupo, por una cuenta y por una subcuenta, ¿cierto? Entonces, dentro de la clase, chicos, encontramos al activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos,
costos de venta, costos de producción, las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Y cada una está compuesta por una clase. Entonces, cuando nosotros hablamos del activo, siempre vamos a hablar de la clase 1, ¿cierto? Entonces, ustedes, cualquier cuenta que vean identificada con el código 1 significa que es un activo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos dice el catálogo de cuentas? Que tenemos un grupo. Entonces, si ustedes se van acá al plan único de cuentas, que eso lo encuentran por internet, ustedes le dan buscar el PUC y ahí encuentran el catálogo de cuentas. Entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero mirar la clase. Entonces tenemos el activo. Del activo, fíjense que acá le damos 1, que es el activo. Vamos a ver el ejercicio de la división de la estructura de las cuentas en el catálogo de cuentas mediante el activo. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos el activo, la clase es 1, ¿cierto? Mira, acá lo estamos viendo. El grupo es de 2 dígitos, entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que el activo tiene 2 dígitos, corresponde al grupo, ¿cierto? Entonces, y si le doy acá el del disponible, me va a salir las cuentas, ¿cierto? Entonces, fíjense, el activo se desprende del disponible tengo todas estas cuentas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo dinero en bancos, que era lo que acabamos de mencionar. Y del banco me dice que si el dinero que tengo está en moneda nacional o en moneda extranjera. Y me da 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, ¿cierto? Que eso corresponde a las subcuentas. Y así lo vemos estructurado en todas las cuentas, en toda la clase de las cuentas que tenemos dentro de nuestra contabilidad, ¿cierto? Entonces, tenemos la clase, el grupo, la cuenta y la subcuenta. Es importante mencionar, y acá tenemos hacia esta subcuenta. Es importante mencionar, chicos, que cuando nosotros manejamos un software contable, siempre la parametrización del sistema nos los va a pedir hasta la cuenta auxiliar, ¿cierto? ¿Por qué auxiliar? Porque nos va a decir, bueno, de esta cuenta que usted tiene, que es de bancos nacionales, usted puede ir sacando auxiliares. Entonces usted puede decir, bueno, podría dividir ese banco nacional, dividirlo en, por ejemplo, ahorros y corrientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos? Voy a traer acá la cuenta 1105. Traer acá un nuevo archivo para que lo podamos. Entonces, tenemos la clasificación. Entonces, dijimos 1 es el 1 corresponde a activo. Dijimos, el 11 es disponible. Disponible. Y del disponible sacamos los bancos. Entonces, 1110 bancos. Y 111005, 111005, decimos que son moneda nacional. Listo.
Entonces yo de esta moneda nacional, yo puedo desprender unos auxiliares. Ustedes se dan cuenta que acá tengo la clase, el grupo, clase, grupo, la cuenta, la subcuenta y el auxiliar. Entonces yo podría crear un auxiliar donde yo diga, bueno, yo puedo dividir esta subcuenta de moneda nacional en dos auxiliares. Puedo decir 11 10 05 01, ¿cierto? Donde diga por ejemplo, cuentas de ahorros. Y aquí diga 11 05 02, cuentas, tenemos cuentas de ahorros y se me fue la paloma. Uno son cuentas de ahorros. Corriente. Corriente. Uy, sí, se me fue la onda. Cuenta corriente, exactamente. Cuentas corrientes. Listo. Y ese también es un auxiliar. Listo. Entonces tenemos estas dos cuentas que corresponden a cuentas auxiliares. Lo voy a copiar acá. Control X. Y yo puedo desprender de estas cuentas auxiliares otra cuenta auxiliar, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, de mis cuentas de ahorros, de la 11100501, tengo una 01 que corresponde al banco Caja Social, ¿cierto? Puedo decir que tengo un auxiliar de una cuenta de ahorros en Banco BBVA. Y así el número de cuentas que yo tenga, ¿cierto? Y lo mismo yo podría hacer en las cuentas corrientes. Entonces yo digo que tengo estas mismas cuentas, pero en las cuentas corrientes. Entonces fíjense que acá me cambia 0201, ¿cierto? Y 0202. ¿Listo? Entonces, el nivel de cuentas el que yo debo registrar en mi software contable siempre debe ser a nivel de auxiliar. Mínimo, ¿sí? Mínimo con, ¿cuántos dígitos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Acá a nivel auxiliar, 8. Mínimo. Y de ahí para abajo, pues ya va en la codificación que necesite mi empresa. Puede que mi empresa solamente maneje cuentas de ahorros, entonces yo no necesitaría sino solamente codificar con cuentas de ahorros, ¿cierto? Moneda nacional, cuentas de ahorros. Entonces eso va allá en la necesidad de mi empresa. ¿Listo? Entonces, nos quedó claro el tema de la clase, del grupo, de la cuenta y de la subcuenta, ¿o tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro o no todo muy claro? Listo. Entonces, ya sabemos cómo se encuentra el catálogo de cuentas codificado con respecto a esta clase de cuentas que tenemos, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que la clase 1 es el activo, clase 2 es el pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos,
5 gastos, 6 costo de ventas, 7 costos de producción, 8 cuentas de orden y 9 cuentas de orden acreedoras. Este cuadrito que ustedes ven acá, ese cuadrito sí tenemos que aprendernos, porque nosotros tenemos que aprender, perdón, ¿ustedes están viendo mi diapositiva? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Ustedes ese cuadrito sí se lo tienen que aprender porque es importante que ustedes sepan a qué clase corresponde cada cuenta, ¿cierto? Entonces, decimos que la clase 1 es un activo. Entonces vamos a ver qué es un activo. ¿Ustedes qué creen qué es la palabra activo? Para ustedes, ¿qué representa? ¿Ganancias? Es lo que posee la empresa o lo que tiene cuenta uno. la empresa. Ok, Es el dinero que tiene la empresa. exactamente. Entonces, fíjense que un activo es cualquier recurso que una persona, ¿cierto? O empresa posee y que tiene valor económico. Es decir, es algo que se puede convertir en dinero en efectivo o que genera beneficios económicos en el futuro. Porque fíjense que un activo también puede ser, por ejemplo, una casa, ¿cierto? Un carro, un vehículo. Entonces, por eso nos dice que se puede convertir en dinero en efectivo o que genera beneficios económicos en el futuro. Entonces, ¿qué sabemos del activo? Que el activo es todo aquello que una persona natural o una persona jurídica posee, ¿cierto? Si yo les digo, por ejemplo, ustedes, díganme ustedes un ejemplo de activo. ¿Qué tenemos como activo? La Una casa propiedad propia. propia. Una bodega. Una bodega, ¿sí? ¿Qué más? Una casa. Una casa. Vehículos, ajá. La planta y equipo, ¿no? Muebles. Propiedad, planta y equipo. Dinero en Inventario. cuenta. Dinero efectivo. Ajá. Entonces, fíjense que ya entendimos qué es el concepto de activo, ¿cierto? Entonces, cuando ya nos hablen nos hablen de inmuebles, de maquinaria de equipo, de efectivo, ustedes dicen, ya, esos son activos, ¿cierto? Esos son activos. Entonces, tenemos chicos, importante tener en cuenta cuál es la característica de un activo, ¿cierto? Y dentro de las características que tenemos es que es el valor económico y siempre el valor el activo va a tener un valor monetario presente o futuro. Debe tener un beneficio futuro y que se espera que genere beneficios económicos en el futuro, ya sea a través de su uso, venta o alquiler. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, ya sabemos que es un activo, es importante que podamos entender cuál es la clasificación que tienen esos activos, ¿cierto? Entonces tenemos activos tangibles, ¿cierto? Y también tenemos activos intangibles. ¿Ustedes cuáles creen que son esos activos intangibles? Las cuentas que ¿Los hacen falta tienes? por pagar. No, no, eso no es un Señor, activo. La las que le deban intangibles a los podrían clientes. ser. No, Todo lo que se puede transformar en dinero. La cuenta intangible no se Digamos, tiene como en las cuenta en cuentas ningún por lugar. cobrar, ¿no? ¿Los tienes? Las intangibles entonces, chicos, tenemos varios tipos de activos. Tenemos los activos tangibles, ¿cierto? Que son aquellos que se pueden tocar y ver físicamente, como los inmuebles, ¿cierto? La maquinaria de equipo, los inventarios y el efectivo.
Esos son los activos tangibles, los que nosotros podemos ver y tocar físicamente. Mientras que los intangibles, como su nombre lo indica, no tienen una existencia física, pero representa derechos o valores. Entonces, Como las marcas. Profe, eso Entonces, puede ser las cuentas bancarias. no, eso no es un intangible. Los servicios, profe. Lo que son el nombre de una empresa o tu marca. Entonces, dentro de esos intangibles tenemos los patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, ¿cierto? Todos estos son intangibles que aunque no los podemos ver físicamente, sí son un activo de la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando un restaurante tiene una patente registrada de una receta, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de sus activos intangibles. También es importante que tengamos en cuenta que tenemos dentro de los activos, chicos, los activos corrientes y los no corrientes, ¿cierto? Ustedes ya han visto que en todos los estados financieros vemos, bueno, estos son los activos corrientes y los activos no corrientes, y con base en esa clasificación nosotros podemos aplicar indicadores financieros que me establecen en qué situación se encuentra mi empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos activos corrientes y no corrientes? Entonces, los activos corrientes son los que yo puedo volver efectivo en menos de un año, ¿cierto? Los corrientes son a un año y los no corrientes son mayores a un año, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos dentro de lo corriente? Tenemos los bancos, el dinero en caja, inventarios, ¿cierto? Cuentas por cobrar, también podríamos tenerla dentro de nuestro activo corriente, como también podemos tener cuentas por cobrar no corrientes, ¿cierto? ¿Qué más podemos tener dentro de corrientes? Todo aquello que yo pueda volver efectivo en menos de un año, ¿cierto? Y activo no corriente, por ejemplo, tenemos la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Puede ser que esa a mí sí me cueste poderla volver efectivo en más tiempo, por eso es no corriente, ¿listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta, chicos, que el concepto de corriente y no corriente no solamente nos aplica para el activo, ¿cierto? Sino también para los pasivos. Los pasivos también también los podemos ver corrientes y no corrientes. Bueno, entonces, ya vimos qué son los activos. Ahora vamos a ver, bueno, ¿tenemos alguna pregunta con qué es un activo? Profe, qué pena, ¿usted me puede repetir otra vez la definición de activo no corriente? El activo corriente es todo lo que tú puedes volver efectivo en menos de un año. Ya, profe, ¿y no corriente? Y corriente a más de un año. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Entonces tenemos, chicos, los activos en conceptos sencillos. ¿Qué son los activos? Es todo aquello que una persona natural o una persona jurídica, ¿cierto? Es todo aquello que una persona natural o una persona jurídica posee y que tiene un valor económico, ¿cierto? Esos son los activos. Y ya sabemos que los activos pueden ser tangibles o intangibles y que se dividen en corrientes y no corrientes. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, listo. Ahora vamos con los pasivos. Entonces, bueno, acuérdense chicos que dijimos que los activos corresponden a la clase 1, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean en cualquier parte dentro de una clasificación una cuenta que empiece por 1, ustedes ya saben, ah, ok, eso es un activo, ¿cierto? Vamos con la clase 2. Entonces, la clase 2 corresponde a los pasivos, ¿cierto? Bueno, ¿qué son los pasivos? ¿Quién me dice qué son los pasivos? Deudas y Profesión deudas. Dientes de pago. Exactamente. Manuel, ¿qué Las es un pasivo? obligaciones financieras ocurridas por sucesos pasados de la entidad. Ujú. Por acá Manuel tiene la manita alzada. Bueno, ya. Señor, son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceras personas de las cuales se espera que dicha entidad se desprenda de ciertos activos para saldar dichas deudas. Ok, no, pues Manuel ya nos dio acá el concepto técnico de lo que era un pasivo. Entonces, un pasivo, por favor, cerramos el micrófono, gracias. Un pasivo es una obligación que una empresa o una persona tiene con terceros, ¿cierto? Es decir, es una deuda que debe ser pagada en el futuro. En términos más simples, es lo que se debe, ¿cierto? O sea que es absolutamente todo lo que yo debo. Por ejemplo, ¿qué tenemos como pasivos? ¿Quién me da un ejemplo? Profe, los proveedores. Sí. Crédito en los bancos. Las obligaciones financieras. Sí, muy bien. Los ¿Qué más? salarios. Los salarios, sí. Retención en la fuente. Muy bien, la retención en la fuente. Las prestaciones sociales de los empleados. Exactamente. Listo, prestaciones sociales. Entonces, fíjense que todo eso, o sea, constituye los pasivos. Entonces, como lo mencionábamos hace un momento, en términos simples, es todo lo que una persona natural o una persona jurídica debe. ¿Cierto? Listo. ¿Qué es el patrimonio? Acá ya lo tenemos, ya sabemos que el 1 constituye el activo, el 2 los pasivos, el 3 el patrimonio. Entonces, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué creen ustedes del patrimonio? El patrimonio es el resultado que queda de cuando usted ya ha pagado lo que debe y ya sabe usted qué es lo que queda, lo que usted posee realmente después de haber pagado las deudas. Exactamente. Entonces, el patrimonio es el valor neto que una persona, tanto natural o jurídica, es la diferencia, ¿cierto? Lo que tú decías, es la diferencia entre lo que poseo menos lo que debo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un activo, ¿cierto? Que es una casa que vale 100 millones de pesos, pero de esa casa yo tengo una obligación financiera, que es un crédito hipotecario, por 20 millones de pesos, ¿cierto? Que corresponde a mi pasivo. ¿Ustedes de cuánto creen que es mi patrimonio? De 80 millones. Exactamente, exactamente. De 80 millones. Entonces, el patrimonio corresponde a la diferencia entre lo que poseo, ¿cierto? Que son mis activos, y lo que debo, que son mis pasivos. Listo. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son cualquier cantidad de dinero que entra a formar parte de la economía de una persona. Ok. ¿Qué más me dicen?
Sueldos, los honorarios. Ujú. Ventas Entonces, realizadas. entonces, fíjense que como ustedes lo mencionaban, los ingresos son el dinero que una empresa o una persona recibe por diversas actividades económicas. Y eso depende de la actividad económica a la que se dedica la persona o la empresa, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que mis ingresos corresponden a ingresos que tienen que ver con la operación, ¿cierto? Con la actividad en mi empresa, ingresos. Lo mismo, tenemos ingresos corrientes y ingresos no corrientes, ¿cierto? Los ingresos que están directamente relacionados con mi empresa y aquellos que no lo están, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si mi empresa, hablamos de ingresos operacionales y no operacionales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos ingresos operacionales? ¿Ustedes qué creen? Esos ingresos que están directamente relacionados con la actividad económica de mi empresa, ¿cierto? Por ejemplo, yo me dedico a la comercialización de la ropa para dama, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serán mis ingresos operacionales? Pues aquellos que se deriven de la compra y venta de la ropa, ¿cierto? Y los no operacionales podrían ser aquellos que yo obtengo, por ejemplo, de tener un inmueble arrendado que no estoy utilizando, los ingresos financieros, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un CDT y eso me genera unos rendimientos, esos también son ingresos no operacionales, ¿sí? Entonces, nos queda claro estos ingresos, cuáles corresponden a operacionales y cuáles a no operacionales. No, profe, no me queda muy claro a mí el de no operacionales. Bueno, los ingresos no operacionales son aquellos que no provienen de la actividad principal de la empresa, ¿cierto? Que no, lo que yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, una empresa que se dedica a la comercialización de ropa para dama, eh, los ingresos no operacionales serían aquellos que no tienen nada que ver con lo que hacen. Por ejemplo, lo que yo te decía hace un momento, por ejemplo, si yo recibo ingresos eh, financieros por una plata que tengo en el banco, ¿sí? Unos intereses. Entonces, esos los clasifico como ingresos no operacionales, porque mi empresa a lo que se dedica es a comercializar ropa para dama. Entonces, todo lo que se derive de la venta de ropa para dama se constituyen como ingresos operacionales. Y todo aquello que esté fuera de eso se considera ingresos no operacionales. ¿Sí? ¿No? ¿Un poquito más claro o no me he hecho entender todavía? Instructora, tal vez con otro ejemplo. A ver, con otro ejemplo. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender vehículos, ¿cierto? Entonces, su actividad principal es la compra y venta de vehículos. ¿Cuáles serían los ingresos operacionales de esa empresa? El dinero que entre por la venta de vehículos. Exactamente, exactamente. Pero si resulta que yo tengo en mi empresa arrendado un inmueble que no lo estoy ocupando, ¿ustedes creen que ese ingreso qué es? No operacional. No operacionales. No operacional, exactamente. Y por ejemplo, si mi empresa que se dedica a vender vehículos tiene un CDT en el banco, una inversión en el banco y esa inversión le genera rendimientos financieros, esos ingresos, ¿qué son? No No operacional. operacionales. No operacionales. Exactamente. Entonces, todo aquello que se derive
de la actividad principal, todos los ingresos que se deriven de la actividad principal se constituyen como ingresos operacionales. Mientras que los que están por fuera, que no tienen nada que ver con la actividad económica de mi empresa, son no operacionales. ¿Sí? ¿Me hice entender o tenemos alguna Sí, duda? profe, un Sí, ejemplo de profe. ellos es como si, digamos, yo estoy en el trabajo, ese sería un ingreso operacional. Y si yo tengo, por ejemplo, dinero prestado que no corresponde a la actividad que estoy ejerciendo, sería un ingreso no operacional, ¿cierto, profe? Ese sería un pasivo. Pues la verdad, yo también pensé como mi compañero. Ajá. No, ese se constituye como un pasivo, ¿sí? Porque cuando hablamos de ingresos es lo que realmente le ingresa a mi empresa, ¿cierto? No como deuda, no como deuda, sino No, como profe, o sea, yo lo que me refería era Profe, como que yo que le si, entiendo que él Profe, presta el dinero. una- El dinero es de él y él hace préstamos. sí, profe, es así. no, pero Ajá, pues así. lo que ok. creo yo entender, hola, lo que creo yo entender sobre costos operacionales y no operacionales, supongamos Ingresos, un ejemplo más básico. estamos A eso, hablando de de ingresos. ingresos. Y sí, perdón, qué pena, ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Vamos a ver algo básico. Yo tengo un puesto de venta de frutas y ese puesto de venta de frutas todos los días me da 50.000 pesos. El Ujú, mismo puesto, pues, ese sería un, un ingreso operacional, ¿sí o no? ujú, sí. Y los no operacionales, pero yo me dedico en las tardes, supongamos, yo hago trading. Ujú, Entonces, me entra la plata del trading, pero entonces no sería operacional porque es que no me lo generó el negocio, me lo generó ujú. fue algo externo, creo yo. Ah, ajá, exactamente. Profe, Fíjate, con el mismo ejemplo que le está dando del carro de frutas, un ingreso no operacional también podría ser que él los residuos que le quedan los venda pues a las empresas recolectoras. Pues mm, yo creería que sería operacional porque ese operacional, me lo está sí. dando el mismo puesto. Ajá, sí. Ese es Profe, operacional. No Porque Pero operacional su es el que actividad principal es vender jugos o frutas. sí, sí, pero fíjate que parte de lo que es el producto, de lo que él está sacando un beneficio, entonces hace para parte mí de su actividad. algo no Tenemos que operacional. identificar el puesto. Deberían de alzar la mano. Bueno, sí, Yo creo, vamos a alzar la mano porque estamos hablando todos. ok, o sea, Eh, algo, bueno, Jesús David. profe, a lo que yo me refería era que, digamos, si yo estoy en el trabajo y estoy ejerciendo mi labor, ese sería un ingreso operacional. Y si yo, digamos, yo hago préstamos a la gente por una Ok, X sí. tasa de interés, o sea, sí Ujú, sería un ingreso no operacional, creo. ajá, Eso exactamente. serían cuentas por cobrar, ¿no? No, lo que pasa, no porque fíjate que él está teniendo un ingreso, ¿cierto? Entonces él dice, estamos hablando como persona natural, entonces él dice, Jesús dice, yo tengo un ingreso de mi actividad normal, que es trabajar como empleado, ¿cierto? Digamos. Pero adicionalmente yo tengo un dinero que me genera rentabilidad, me genera unos intereses. Entonces, fíjense que hay ahí dos variables. Una, que tengo un activo, que es un dinero que tengo prestado, ¿cierto? Que tengo unas cuentas por cobrar y también tengo un ingreso no operacional por lo que me pagan por esos recursos, por ese dinero que tengo. ¿Listo? Ese es el punto de vista dentro de una persona natural. Bueno, tenemos a Luz Dari. Bueno, por ejemplo, Luz nosotros, Mari, perdón. si se me escuchan, Sí, señor. por ejemplo, yo en este momento tengo un proyecto que es la venta de café especial colombiano.
Y la actividad económica principal es la comercialización de café. Sin embargo, Ujú. como secundaria o no operacionales, tenemos lo que es comprar y revender cafeteras, pero eso no tiene nada que ver con la actividad económica. Entonces, eso serían las no operacionales. Bueno, Porque realmente nosotros no ofrecemos ese producto. lo que pasa, Luz Mari, es que si tú incluyes todo ese conjunto dentro de la actividad de tu empresa, se vuelve operacional, ¿sí? Porque tú puedes decir que comercializas el café, pero que también me dices que las cafeteras, ¿cierto? Pero eso es ocasional. Por ejemplo, eso se hace más que todo en eventos. Ah, Eso ok. no es directo. Sí. Entonces, siempre y cuando no haga parte de a lo que se dedica tu empresa, porque es que ustedes saben que cuando ustedes registran ante la Cámara de Comercio su empresa, pues ustedes pueden escoger cuáles son las actividades que van a desarrollar, ¿sí? Entonces, todo aquello que se salga fuera de esas actividades que ustedes tienen registradas, pues se considera como no operacional, ¿sí? Jesús David. Profe, yo tenía una pregunta ya con respecto a otras que no me queda claro. Saliéndome un poco de los ingresos, si mal no estoy, la fórmula de patrimonio sería activos menos pasivos, ¿cierto, profe? Sí, señor. Y ahorita más adelante la vamos a ver. Ah, Activo ok. menos pasivo. Sí, señor. Ah, ok, profe, vale, gracias. Listo. Juliet. Profe, es que realmente no me ha quedado como muy claro el concepto. Entonces, por lo menos si yo tengo una empresa y de esa empresa ese dinero yo lo meto en un CDT, ahí es el ingresos operacionales o no. ¿A qué se dedica tu empresa? No todo lo de costura, o sea, todo lo que es ropa para niños y eso. Ah, entonces no es no operacional. Porque fíjate que si tu empresa se dedica a la ropa para niños, ¿me dices, Juliet? Sí, un ejemplo, sí, señora. Entonces, si yo me dedico a comercializar ropa para niños, pero resulta que tengo unos excedentes de dinero y esos excedentes de dinero me generan una rentabilidad, pues esos intereses se consideran no operacionales. Ingresos no operacionales. Ok, profe. Listo. Y bueno, listo. Claro, claro, nos quedó reclaro los ingresos, ¿cierto? Cuando ya Sí, vayamos allá profe. a hacer nuestro estado de resultados, entonces ya tenemos súper clara esa clasificación. Bueno, entonces, bueno, creo que por acá yo tenía, bueno, listo. Entonces seguimos con, entonces ya sabemos, 1, activo, 2, Pasivo. pasivo, 3, patrimonio, no se nos va a olvidar nunca, ¿cierto? 4, ingresos. 5, gastos. Entonces, ¿a qué corresponden los gastos? Nos dice que el gasto se refiere a los desembolsos monetarios necesarios para las operaciones generales y el funcionamiento de una empresa, no directamente relacionados con la producción y son los recursos utilizados para mantener el negocio en marcha. Entonces decimos que entre algunos ejemplos que tenemos de los gastos, tenemos los gastos de alquiler de oficina, facturas de servicios públicos, suministros de oficina, gastos de marketing y publicidad, salarios del personal administrativo, entre otros. Y pues es importante tener en cuenta que entre las características que tienen los gastos es que no están directamente relacionados con el proceso de producción y no se convierten en parte del costo del producto final.
y no se recuperan directamente a través de la venta del producto o servicio, ¿cierto? Entonces, los gastos podemos decir que son los desembolsos monetarios necesarios para las operaciones generales y el funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Entonces, si yo no incurro en ciertos gastos, pues mi empresa difícilmente podría funcionar. Es importante que tengamos claro la diferencia entre gasto y costo, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver qué significan los costos. Entonces, vamos acá. Ya sabemos qué son los gastos. Ahora, ¿qué son los costos que hacen parte de la clase 6? Y los costos nos dicen que se refiere al desembolso monetario directamente relacionado con la producción de bienes o servicios. En otras palabras, son los recursos utilizados para crear la oferta que se vende a los clientes. Y entre algunos ejemplos de los costos tenemos la materia prima utilizada en la fabricación de productos, salarios pagados a los trabajadores de línea de productos, alquiler de espacios de fábrica y la depreciación de maquinaria y equipo. Y las características que tienen los costos es que están directamente relacionados con el proceso de producción. Se convierten en parte del costo del producto final y se recuperan a través de la venta de productos o servicios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, acá decimos que manejamos dentro de la clase 6 el costo de ventas y dentro de la clase 7 el costo de producción o de operación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos, entre el costo de ventas y el costo de producción? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos empresas que se dedican a la manufactura, ¿cierto? O aquellas empresas que tienen alguna transformación de, ¿cómo les digo? Alguna transformación de materia prima. Entonces, es en ese momento donde nosotros manejamos los costos de producción, ¿cierto? Que son la clase 7. Por ejemplo, ¿quién maneja costos de producción? Una empresa que se dedica a la fabricación de muebles, o una empresa que se dedica a la fabricación de ropa. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen que manejar inventarios y manejan inventarios porque deben llevar unos productos en proceso, unos productos terminados, ¿sí? Tienen que comprar tela, hilos. Entonces, por eso esa clase de empresas manejan este costo de producción, ¿cierto? Mientras que, chicos, las empresas que se dedican a comercializar, a comprar y vender, pues el costo de ventas es el costo a lo que realmente compra su materia prima. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante con los ejercicios que vamos a desarrollar, donde ustedes se van a dar cuenta que solamente manejamos la cuenta 6, porque la empresa Tecnicentros Acero solamente maneja la cuenta 6, la clase 6, porque se dedica a comprar y vender insumos para los vehículos, ¿cierto? Las llantas, los aceites, los lubricantes, bueno, toda esta clase de insumos que necesita un carro. O de, ¿cómo lo decimos? No insumos, sino, ¿cómo le decimos a las llantas? Repuestos, ¿sí? Podemos llamarlo como repuestos. Bueno, entonces, el costo de ventas lo utilizamos en las empresas que se dedican a la comercialización
a la compra y venta de productos, ¿cierto? O de servicios también pueden ser. Y el costo de producción lo utilizan aquellas empresas que hacen manufactura, ¿cierto? Que de alguna forma transforman materia prima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que estas 7, mediante la cuenta, la clase 7, hacen un control de sus inventarios, ¿cierto? Y de los materiales que utilizan, y finalmente los pasan a una 6, donde pueden establecer cuál es el costo de venta. Y pues ahorita nos puede sonar un poco complicado, pero ya cuando vayamos desarrollando los ejercicios nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Y por supuesto que las cuentas 8 y 9, ¿cierto? Que corresponden a las cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Entonces, esas cuentas 8 y 9 no hacen parte, por decirlo, de mis estados financieros, sino que son cuentas, como su nombre lo indica, de orden que donde yo puedo llevar algunos elementos que puedo controlar, pero fuera de mi balance, ¿cierto? Esas son las cuentas de orden. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, no me queda muy claro lo de cuentas de orden de deudoras. Bueno, listo. Entonces, ¿qué son las cuentas de orden? Tenemos dentro de las cuentas de orden deudoras y acreedoras. Tenemos dos, las deudoras y las acreedoras, ¿cierto? Entonces, las cuentas de orden, tanto deudoras como acreedoras, son las que nos permiten llevar el control de ciertos conceptos que no debo llevar dentro de mis estados financieros. Entonces, por ejemplo, las deudoras, todas las deudoras, es como decir que yo tengo por fuera de mi balance algunas cuentas por cobrar. Que eso muy rara vez pasa, y las cuentas de orden deudoras las llevan pues grandes empresas que llevan por fuera llevan por fuera de su balance control de algunas transacciones que realiza la empresa. Por ejemplo, acreedoras. Entonces yo puedo decir que dentro de las cuentas de orden acreedoras puedo llevar el control, por ejemplo, de todas las demandas que maneja mi empresa, ¿cierto? Que hacen parte de una probabilidad que se llama posible, o sea que uno no sabe si van a fallar o no en contra, ¿cierto? Entonces yo allá en esas cuentas de orden acreedoras llevo el control de todas esas demandas que podría tener mi empresa, ¿cierto? Pero que no sé si en algún momento, en qué momento yo voy a tener que provisionarlas dentro de mis estados financieros, ¿cierto? Entonces, más adelante, cuando vayamos haciendo los ejercicios, pues vamos como resolviendo el tema de las dudas que tengan con respecto al manejo de las cuentas. Bueno, entonces ya sabemos otra vez que 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costo de ventas, 7 costos de producción o de operación, 8 y 9 cuentas de orden. Entonces, cada una de esta clasificación de estas cuentas, chicos, pues va en un estado financiero, cada una va en un estado financiero determinado. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, el activo, el pasivo y el patrimonio, pues lo encontramos en un estado de situación financiera, ¿cierto? Esas 3 clases de cuentas hacen parte de mi estado de situación financiera. Mientras que
las cuentas que hacen parte del estado resultado o resultado integral del periodo, son las cuentas 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Y pues esas cuentas de orden hacen parte cuando uno, por ejemplo, presenta el estado de situación financiera, también puede presentar estas cuentas de orden, aunque a veces es muy rara vez que las empresas las utilicen, ¿sí? Eso depende, las que las utilizan son las grandes empresas, ¿cierto? Que necesitan tener como cuantificado dentro de su balance algunas cuentas. Listo. Entonces ya sabemos que dentro del estado de situación financiera tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Y dentro del estado de resultados tenemos los ingresos, los gastos, los costos de ventas y los costos de producción. Entonces, como su nombre lo indica, chicos, dentro del estado de resultados, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos muestra el estado de resultados? ¿Ustedes qué creen que nos muestra? El estado de resultados, cómo le fue a la empresa durante su, o sea, cómo se comportó, si ganó o perdió el año anterior, o sea, ese resultado se sabe al siguiente año. Exactamente, exactamente. Entonces, el estado de resultados lo que me muestra es si mi empresa tiene déficit o por el contrario tiene utilidad, ¿cierto? Dentro del estado de resultados me muestra también cuál es mi utilidad operacional, ¿cierto? O sea, de solamente mostrar mis ventas operacionales, las ventas contra el costo de ventas, me muestra cuál es realmente mi utilidad operacional. Y ya, cuando ya resto los gastos los gastos, le sumo los otros ingresos y le resto los otros gastos, pues obtengo ya cuál es la utilidad. Entonces, esa estructura de los estados de situación financiera y el estado de resultados, pues es el que vamos a obtener al final de todo el ejercicio que vamos a hacer. Listo. Entonces, ya sabemos, vamos a repasar, ya sabemos cuáles son las cuentas que hacen parte del estado de situación financiera, cuáles son las cuentas que hacen parte del estado de resultados. Y ahora es importante que sepamos, chicos, cuál es la naturaleza de las cuentas. Porque dependiendo de la naturaleza de las cuentas, asimismo, yo voy a saber cómo tengo que contabilizarlas, ¿sí? Y en qué momento aumenta y en qué momento disminuye. Y esto es un punto crucial, o sea, este cuadrito es crucial para ustedes en este momento que estamos aprendiendo el tema de la contabilidad. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Y voy a compartir la pantalla completa. Para que veamos la naturaleza de las cuentas a través de ejercicios. Y esto también se lo tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener en la memoria. Tenemos que tener en la memoria la naturaleza de las cuentas y la clasificación de cada una de las cuentas. ¿Sí? Estos dos son de memoria, o sea, tenemos que tenerlo de memoria. Entonces, un activo. Ya dijimos que son los activos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de naturaleza, decimos de qué naturaleza son las cuentas, de qué naturaleza, por ejemplo, es el activo, el pasivo.
Cuando hablamos de naturaleza, significa en qué momento el activo aumenta y en qué momento el activo disminuye, ¿cierto? Entonces decimos en este caso, por ejemplo, que los activos son de naturaleza débito, ¿cierto? Débito. Entonces, si nosotros tenemos acá, me voy a ir acá a un activo, ¿cierto? Activo. Listo. Entonces decimos que los activos son de naturaleza débito. Recuerden que nosotros tenemos acá las cuentas T, que usted de pronto, ustedes han oído mencionar, ¿cierto? Donde hablamos del débito y del crédito. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los activos son de naturaleza débito. O sea que yo siempre que voy a registrar un activo, lo voy a registrar por el débito. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que yo les digo, por ejemplo, que nosotros vamos a abrir una cuenta corriente. No, este es un mal ejemplo, no, porque ahí manejamos el activo dentro de débito y crédito. ¿Qué les digo? Ya, que vamos a, tenemos una cuenta por cobrar. Tenemos una cuenta por cobrar por valor, por favor cerramos los micrófonos, por valor de 500 pesos, digamos 500 pesos. Y la cancelamos. Con una transferencia. Listo. Entonces acá tenemos, fíjense chicos, que aquí tenemos dos activos, ¿cierto? Tenemos una cuenta y la cancelamos, no, y no la cancelan. Y nos la cancelan con una transferencia, ¿cierto? Entonces, yo, Pepito Pérez, tengo pendiente una cuenta por cobrar a María Paula. Entonces, María Paula me cancela esa cuenta por cobrar con una transferencia. Entonces, fíjense que lo que yo estoy registrando es un activo, ¿cierto? Y los activos decimos que son de naturaleza débito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que siempre en la contabilización nosotros debemos utilizar la partida doble, ¿cierto? Si yo contabilizo algo débito, tengo que contabilizar la contrapartida que debe ser crédito, ¿cierto? Entonces, acá que digo que recibí la transferencia, ¿cierto? Por valor de 500 pesos. Entonces, yo aquí en bancos, ¿cierto? En bancos recibí 500 pesos. Y por acá más abajo voy a contabilizar la partida que es la cuenta por cobrar, ¿cierto? Entonces, fíjense que en algún momento yo tuve que haber registrado esta cuenta por cobrar por 500 pesos débito, ¿cierto? Porque recordemos que los activos son de naturaleza débito y las cuentas por cobrar pertenecen a un activo,
¿cierto? Pero me dicen que me la pagaron, entonces esa cuenta por cobrar ya la voy a acreditar. Listo. Entonces aquí, fíjense que se da la partida doble, chicos, porque recuerden que todas las transacciones que yo registre en mi contabilidad se deben dar por partida doble. Entonces, fíjense que acá me dicen que los activos son de naturaleza débito, lo que significa que aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. ¿Listo? Por eso es importantísimo, muy importante que nosotros sepamos cuál es la naturaleza de las cuentas. Las cuentas del activo son de naturaleza débito, las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde decimos que es la naturaleza? Donde las cuentas aumentan, siempre donde las cuentas aumentan. El patrimonio es de naturaleza crédito, los ingresos son de naturaleza crédito y los gastos y costos de naturaleza débito. ¿Listo? Es importantísimo, importantísimo que este cuadrito nos quede súper claro. ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas? Donde las cuentas aumentan. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, nosotros registramos acá un activo, ¿cierto? Que son los bancos. Entonces, aquí en el débito nos aumentó y en el crédito nos disminuyó. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿Me Sí, dicen? profe. Profe, con respecto a ello, no estoy muy claro de los conceptos débito y crédito. Es como si pusiéramos en una tabla, por ejemplo, pasivo, activo. El, no, perdón, el activo y el pasivo. El activo aumenta y el pasivo disminuye. O no sé si entendí mal o algo, profe. Discúlpame. ¿Qué era lo que me decías? ¿Que el pasivo qué? ¿Que el activo qué? El activo aumenta y el pasivo disminuye o algo así, profe. No sé si me hice entender o es que no me queda muy claro. Que no te quedó claro. Lo de la concepción sobre débito y crédito. Es que no, digamos, la naturaleza sí, Sí. pero la concepción débito y crédito no me quedó muy clara, profe. Ah, ok. Lo que pasa es que cuando nosotros manejamos acá nuestras cuentas, entonces, a ver, ¿cómo lo podemos decir? ¿Cómo lo podemos decir? Cuando manejamos las cuentas contables, decimos que si nosotros debitamos o acreditamos, ¿cierto? Entonces, dependiendo la naturaleza de las cuentas, asimismo yo establezco si una cuenta se debita o se acredita. Por ejemplo, en el caso de los bancos, que yo estoy diciendo que yo recibo una transferencia, entonces yo debo tener en cuenta aquí dentro de mi cuadrito que al débito, mira, fíjate que siempre estamos diciendo que es importante saber la naturaleza de las cuentas. Y la naturaleza de las cuentas es en donde aumenta, ¿cierto? Primer punto, en donde aumenta. Entonces, por ejemplo, yo digo que los activos aumentan en el débito, y son de naturaleza, por ende, son de naturaleza débito. ¿Sí? Los pasivos aumentan en el crédito, por ende aumentan en el crédito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a registrar, una obligación financiera, voy a poner acá. Si yo digo adquiero
Adquiero una obligación financiera. Obligación financiera por 2.000 pesos. Adquiero una obligación financiera por 2.000 pesos. Por 2.000, los cuales me consignaron a la cuenta de ahorros. Entonces, fíjate que en este momento yo voy a registrar una obligación financiera que, ¿qué es? Una deuda, profe. O sea, un pasivo, ¿cierto? Sí, profe. O eso. Entonces acá yo digo una obligación financiera. Listo. Entonces, esa obligación financiera corresponde a un pasivo. Significa que me aumenta, ¿cierto? Me va a aumentar el pasivo. Y si me aumenta el pasivo, ¿tú crees que a dónde lo voy a registrar? ¿En el débito o en el crédito? En el crédito. En el crédito, profe. Exactamente. Entonces, en el crédito voy a registrar los 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque es un pasivo que yo estoy adquiriendo y me está aumentando me está aumentando la obligación, ¿cierto? Y como los pasivos son de naturaleza crédito porque aumentan en el crédito y disminuyen en el débito, pues yo los tengo que registrar en el crédito. Y me dice que me los consignaron en una cuenta de ahorros. Entonces fíjate que voy a afectar bancos, ¿cierto? Y los bancos hacen parte del activo, ¿cierto? Débito. Y los activos son de naturaleza débito. ¿Y dónde aumentan? ¿Y dónde aumentan los bancos? ¿Dónde aumentan los activos? En el débito. En el débito. Exactamente. Entonces, de estos 2.000, yo los registro en el débito. En el débito. Listo. Entonces, fíjense que aquí se cumplió la partida doble. Siempre debemos tener partida doble. Que los débitos y los créditos nos sumen igual. ¿Listo? Pero resulta, para que entendamos la dinámica, que esta obligación financiera que yo adquirí, yo pagué 1.000 pesos o aboné, vamos a colocarles, aboné 1.000 pesos a la obligación financiera con una transferencia. Transferencia, listo. Listo, lo vamos a hacer acá abajito. Entonces, ¿cómo sería? Las mismas cuentas, ¿cierto? Vamos a mirar cómo nos quedaría. Entonces, se supone que yo le abono a mi obligación financiera. Fíjate que acá tenía 2.000, ¿cierto? Porque aquí me va aumentando. Cada vez que yo adquiera más y más obligaciones, pues me van sumando acá en el crédito. Pero resulta que yo aboné 1.000. Si yo ya no necesito que esta obligación financiera me sume, sino que me reste, ¿tú dónde crees que lo debo registrar? ¿Ustedes dónde creen que debemos registrar esta obligación financiera acá, en esta cuenta T? En el ¿Débito pasivo. o crédito? En Débito. el crédito. Yo creería que en el débito porque dice que aboné.
Exactamente. Entonces, como Débito, aboné, sí. me va a disminuir, ¿cierto? En 1.000 pesos. Y ahorita vamos a ver el ejercicio cómo nos queda. O sea, disminuí mis obligaciones financieras en 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cuál es el análisis? Este es un análisis que al comienzo cuesta, pero que ustedes después ya lo van a entender muy rápido. Profe, qué pena una pregunta. Entonces, al uno donar los 1.000 pesos, como los activos son de naturaleza débito, bajan en el débito. No, no porque en este caso estamos hablando de una obligación financiera. Y las obligaciones Profe, financieras, ¿sí? ellos, digamos, se abonan al débito y se disminuyen al crédito. Estamos hablando de la obligación financiera, ¿sí? Miren, la obligación financiera es un pasivo, ¿cierto? Anotémoslo acá, pasivo. Es un pasivo. Y como es un pasivo, aumenta en el crédito y disminuye en el débito, ¿sí? Lo que significa que en este momento yo adquirí la obligación por 2.000 pesos, pero como yo aboné 1.000, lo voy a colocar en el débito, porque si ustedes se dan cuenta, acá yo debía 2.000 pesos, pero me disminuyó en 1.000, o sea que ya no debo sino 1.000 pesos. ¿Cierto? Porque mira, acá está la contrapartida. Si nosotros consolidáramos estas cuentas, ahí está la contrapartida. Vamos a registrar ahora la transacción que se hizo en los bancos. Entonces, fíjense que acá me ingresó a los bancos los 2.000 pesos, pero dice que yo pagué, aboné esta obligación con una transferencia. Significa que mis bancos, que son un activo, ¿cierto? Que son un activo, y aumentan en el débito y disminuyen en el crédito, debo anotarlos en el crédito, ¿cierto? En el crédito. Entonces, ¿qué significa? Que ya en mis bancos yo ya no voy a tener 2.000 pesos, sino que tengo 1.000 pesos. ¿Sí? Sí, me hice entender, chicos. Si no entendemos, volvemos y hacemos el ejercicio hasta que lo entendamos. ¿Sí o no? Sí, yo sí. Bueno, ¿a quién no le quedó claro? Profe, yo, digamos, basado en el análisis, hay que tener en cuenta la naturaleza de las mismas y con base a ello, por ejemplo, en el primero, sí, bueno, hago como recordar, hijo, este punto de vista, porque en el activo, en el primero, como es una cuenta por cobrar, aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Y en el segundo, como es una obligación financiera, disminuye en el débito y aumenta en el crédito. O no sé si entendí mal. Exactamente, Ah, ok. así es tal cual como lo hiciste, como lo mencionaste. Ah, ok, profe. Sí, es que ya, o sea, tenía unas dudas, pero ya me di cuenta que hay que fijarse bastante en la naturaleza de las mismas y tener claro los conceptos y ya, pues. Exactamente, exactamente. Entonces, este cuadrito es clave, chicos. Entonces, resumiendo, la naturaleza de las cuentas es donde las cuentas aumentan, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá las flechitas, entonces aumenta el activo en el débito, el pasivo aumenta en el crédito, el patrimonio en el crédito, el ingreso en el crédito y los gastos aumentan en el débito. Esto es importante que ustedes se lo memoricen y lo tengan presente, porque si ustedes no tienen presente esto que les estoy mencionando, difícilmente ustedes van a poder contabilizar lo que se les presente, ¿sí? Entonces,
Importante que tengan en cuenta cuál es la naturaleza de las cuentas y sepan por dónde aumentan y por dónde disminuyen. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? Bueno, acá tenemos la cuenta T, que es la que habíamos hablado hace un momento, ¿cierto? Y es la que vimos en el Excel. ¿Ustedes están viendo mi Excel? No, ahora sí. Ok. Entonces, esta es una cuenta T, que es la misma cuenta que nos aparece en esta diapositiva. Y nos dice que la cuenta T muestra el comportamiento de las cuentas y se puede representar de la siguiente forma. Entonces, pues esta es una cuenta T que nosotros antes manejábamos, ¿cierto? Que también podemos decir que decimos a un lado se debita y al otro lado se acredita, pero también podemos encontrar que nos diga que es el debe y el haber, ¿cierto? Que corresponde a la misma definición de debitar y acreditar. Entonces, pues estas cuentas las manejamos como para efectos de los ejercicios, pero pues nosotros vamos a registrar y vamos a hacer nuestro ejercicio contable en una hoja de Excel, ¿sí? Pero para efectos de entender un poco el tema de la contabilidad, es importante tener en cuenta que dentro de la contabilidad, y como yo se los manifestaba hace un momento, siempre las transacciones que nosotros registramos deben estar registradas en partida doble. ¿Y qué significa partida doble? Que debe haber unos débitos y unos créditos. Y que al final, ¿sí? Al final de realizar la suma de mis débitos y mis créditos en la transacción, me debe dar igual. ¿Sí? Cuando ustedes registren cualquier, y por favor, que esto se les quede en su cabecita, cuando ustedes registran cualquier hecho económico de una empresa, bien sea una compra, bien sea una venta, bien sea el pago de la retención, bueno, la transacción que cualquier empresa realice, siempre se registra en partida doble. Si a ustedes acá les da 1.000 pesos y acá les da 2.000, significa que les quedó mal registrada la transacción. Y por ejemplo, en el caso de un software contable, pues no les va a dejar pasar, no se los va a dejar guardar. Cuando ustedes le den guardar al comprobante, les va a decir, no, qué pena, no lo puedo guardar porque está descuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, hablábamos también de la ecuación patrimonial y lo que nos acaba de comentar tu compañero, que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Pero pues también dentro de esta ecuación patrimonial tenemos que también podemos saber a cuánto equivale el activo, ¿cierto? Y decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y lo mismo el pasivo. Entonces, el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Eso es solamente la ecuación patrimonial donde podemos determinar a través de esta ecuación patrimonial de cuánto es el activo, pasivo y patrimonio. Acá tenemos un ejemplo, chicos. Entonces, nos dice que, por ejemplo, debemos saber cuál es el patrimonio de esta empresa. Entonces acá ustedes cuáles creen, bueno, aunque ahí está escrito, decimos que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Entonces ustedes se dan cuenta, la empresa tiene un total de activos de 43.600.000, ¿cierto? 43.600.000 y vamos a hacer acá por acá la operación. Calculadora.
Entonces, tenemos que el total del activo es de 43.600.000 menos el pasivo, que son 8.900.000, lo que corresponde, 43.600.000 menos 8.900.000 corresponde, entonces el patrimonio corresponde a 34.700.000, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de la ecuación patrimonial. Es importante que nosotros mencionemos que nosotros dentro de la contabilidad hicimos una transición, ¿cierto? Antes nosotros manejábamos unos estados financieros básicos bajo Colgap, que era la contabilidad normalita que conocíamos, ¿cierto? Entonces, hubo un cambio y ahora manejamos unos estados financieros bajo NIF, ¿cierto? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque los estados financieros bajo NIF es un lenguaje que se estableció para todos, ¿cierto? Entonces dijimos, porque Colombia hablaba un idioma, en Ecuador hablaban otro, todos hablábamos un idioma diferente, entonces dijimos, vamos a establecer unos estados financieros bajo NIF, ¿cierto? Bajo unos estándares internacionales donde todos hablemos el mismo idioma. Entonces, antes teníamos 5 estados financieros básicos, ¿cierto? Y con el cambio de las NIF, ahora solamente son 4, ¿cierto? Que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo del periodo. Entonces, esa fue como la transición que hubo entre la contabilidad, por decirlo tradicional, contra las normas NIF, ¿cierto? Que eso también más adelantico ya lo vamos a ver. Bueno, chicos, esto es un ejercicio, que, bueno, que de pronto en la próxima sesión lo vamos a desarrollar, pero pues es importante que empecemos ya a desarrollar el ejercicio que nos muestra el taller. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, duda, inquietud. Profe, ¿cuándo se ve reflejada la grabación de la clase? Pues digo porque pues van a ver, vamos a tener, o bueno, yo voy a tener que volverme como para Muy también. enredado, no. Lo que pasa es que todo esto se adquiere con la aplicación de ejercicios, ¿sí? O sea, uno va entendiendo un poquito más cuando va haciendo ejercicios. De pronto aquí en la teoría y uno dice, no, esa vaina como es. Pero cuando ya vayamos a la práctica y vayamos desarrollando los ejercicios, ustedes van a ir despejando muchas dudas. La sesión queda grabada mañana en la mañana, ya se las he subido a la plataforma de Desayuna para que ustedes la puedan revisar. ¿Listo? Listo, profe. El día de hoy dejamos hasta ahí, chicos. De pronto están un poquito cansados y lo importante es que lo poquito que vimos el día de hoy, pues algo nos haya quedado. ¿Listo? Entonces, confiando en Dios, nos vemos. Profe, ese archivo lo va a enviar así. Yo les envío las diapositivas. Yo le envío las diapositivas por el grupo de WhatsApp para que las tengan también. Confiando en Dios, nos vemos mañana. ¿Listo, chicos? Entonces les deseo una feliz noche y nos vemos mañana confiando en Dios. Gracias, instructora. Gracias. Gracias, profe. Instructora, siempre me quedo para hacer eso. Vale, sí. Muchas gracias, instructora.